Bien, el siguiente en presentar es Alejandro Cisternes, de la empresa PSE Implants, que viene también a presentar los proyectos y las propuestas relacionadas también con biomodelos y planificación y demás. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Cisternes Pla y soy ingeniero de producto personalizado de PSE Implants Valencia. Antes que nada, agradecer a Biofab la invitación para estar hoy aquí con todos vosotras y vosotros. Y también dar la enhorabuena a tanto a Xavial como a la Universidad de Alicante por llevar adelante esta iniciativa que es tan pionera como necesaria. En esta presentación vamos a ver un poco quiénes somos nosotros, hablaremos también de qué es la manufactura aditiva, veremos cuáles son los principales beneficios cuando aplicamos estas tecnologías al sector sanitario. Veremos también un poco, como una pregunta que surgía antes, el perfil profesional de las personas que desarrollan este tipo de dispositivos. Luego veremos algunos casos prácticos, plantearemos unos desafíos y limitaciones de estas tecnologías y al final lanzaremos una cuestión al aire. En concreto, mi perfil, yo vengo de una ingeniería, soy diseñador industrial y durante mi etapa como ingeniero me he estado trabajando en el departamento técnico y de innovación en diferentes empresas donde tuve la oportunidad de ir descubriendo y trabajando con diferentes métodos productivos, siempre ligado con la manufactura aditiva. Al final, antes de lanzar un mecanizado CNC en serie o un molde de inyección de plásticos o de aluminio, siempre se prototipa antes con impresión 3D. Esto al final me llevó a querer profundizar más en este campo e intentar ver cómo podría yo volcar o revertir todo este conocimiento sobre la sociedad e intentar ayudar a las personas que tengan problemas desarrollando dispositivos usando manufactura aditiva. Fue entonces cuando empecé a buscar bibliografía, a informarme muchísimo por Internet, a buscar libros, conferencias, asistir a eventos, a congresos gratuitos para poder ir de oyente y embeberme del ecosistema e intentar ver cómo podría encajar mi perfil dentro de este mundo. Al final surgió la oportunidad de crear el proyecto de PSE Implants en colaboración con el grupo Galician Medical Manufacturing. Mis compañeros podemos encontrar, por ejemplo, a Cune Implants, que trabajan desde Madrid. Ellos desarrollan material quirúrgico personalizado también, hacen planificación quirúrgica, diseño y después, posteriormente, los compañeros de InMake fabrican todo lo que se diseña y se ingenieriza. Tenemos en Galicia el parque de maquinaria de manufactura aditiva y después todo este conocimiento se comparte con la comunidad a través de Decúbito. Desde aquí podemos encontrar cursos formativos, por ejemplo, de diseño o de normativa sanitaria, también de tecnologías que aplican al sector médico en cuanto a manufactura aditiva y es una forma también de compartir todo lo que aprendemos en este proceso como profesionales. El equipo está formado por ingenieros multidisciplinares, ingenieros biomédicos, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales y también abogados. Y toda esta amalgama profesional nos aporta una visión general y, sobre todo, también la capacidad de poder asesorar, por ejemplo, en la creación de un sistema de gestión de la calidad o sobre relaciones entre empresa e instituciones públicas. También el cómo implantar o cómo llevar a cabo un laboratorio de fabricación intrahospitalaria, en fin, un montón de cuestiones que pueden ser tratadas desde la parte técnica y también desde la parte legal. En cuanto a diseño e ingeniería, en este tipo de servicios podemos ofrecer biomodelos, que es, como decía antes, se trata de coger una imagen médica, extraer de ahí una volumetría tridimensional y, posteriormente, llevarla al plano físico mediante manufactura aditiva. Después también podemos fabricar, o diseñar y después fabricar guías quirúrgicas, ya sean de corte, de brocado. Esto lo que permite es que el cirujano lleve a cabo ciertos gestos quirúrgicos que tal vez sean muy delicados con una precisión muy controlada. Podemos en la planificación definir qué es exactamente lo que necesita el paciente y llevarlo a cabo de una manera muy precisa. Esto no quiere decir que estos grandes profesionales no pudiesen llevar a cabo con éxito sus cirugías antes de que existiesen esas tecnologías. Por supuesto que se ha hecho, pero esta adopción lo que permite es llevar a un nuevo plano o a un nuevo nivel las cirugías que puedan requerir de este cuidado especial porque estamos cerca de estructuras nobles o porque simplemente es una cirugía muy compleja y queremos garantizar el éxito. Después tendríamos también los implantes personalizados. Son dispositivos para hacer, por ejemplo, reconstrucciones, donde hay un defecto muy grande
o hay un caso tumoral donde no puede caber o no tiene desarrollo un producto estandarizado, es entonces cuando entra el papel de personalizado para llevar a cabo este tipo de soluciones. Al final se trata de darle como una segunda oportunidad a algún caso, a alguna persona que pueda tener una complicación que no sea convencional. En cuanto a fabricación, si hablamos, por ejemplo, de biomodelos, pues podríamos fabricarlos en PLA, en ABS, podrían hacerse en multitud de materiales de filamento, después también en resinas. Esto ya depende un poco del criterio de cada unidad o de cada profesional. Estos dispositivos de clase 1 no entran en contacto con partes internas del cuerpo, por tanto, hay una mayor libertad en cuanto a materiales. Cuando ya pasamos, por ejemplo, a guías quirúrgicas, aquí hablamos ya de unos dispositivos que sí que entran en contacto con las estructuras internas del cuerpo. Aquí necesitamos ya que los materiales sí que sean biocompatibles y que puedan tener contacto con estas estructuras internas, como, por ejemplo, apoyar dentro del cuerpo y posicionarse sobre un hueso. Aquí ya iríamos a buscar unas resinas biocompatibles o, en su defecto, pues, un material como la poliamida 12, que es totalmente biocompatible y permite, además, ser esterilizado en autoclave. Después, cuando pasamos a los implantables, en general, lo que más predomina es el titanio. Una aleación de grado médico de titanio 6, aluminio 4 vanadio, de grado 23, que es biocompatible y mecánicamente tiene unos resultados muy buenos, lo que permite hacer reconstrucciones que mantengan la carga mecánica. O sea, al final se consigue reconstruir y que el paciente pueda volver a su vida cotidiana, obviamente no haciendo un deporte de élite, pero sí que se puede recuperar una movilidad completa prácticamente. Hay otros casos, por ejemplo, como tenemos aquí a la izquierda, que tenemos un caso tumoral. Aquí se puede hacer una reconstrucción, un implante en PIC, que es un termoplástico, que es radiotransparente. Y entonces es muy interesante para poder evaluar si hay algún tipo de recidiva en este caso y poder identificarla lo más pronto posible. ¿Pero qué es la manufactura aditiva? Estamos ya hablando un rato de ello y habría que ver cuál es el origen o de dónde venimos. Si echamos un poco para atrás, como ya ha comentado algún compañero anteriormente, de forma tradicional se fabricaba de forma sustractiva. Esto a día de hoy sigue utilizándose sobre todo para producto estandarizado o un producto que tenga que tener unas largas tiradas, porque conforme se estructura el desarrollo es muy útil y genera unos costes bastante competitivos. Aquí se parte de un bloque de material y con unas herramientas empezamos a quitar el material hasta que conseguimos el volumen que necesitamos. Lo que ocurre con esto es que cuando vamos a hacer una pieza que se tenga que adaptarse a la anatomía de un paciente, generamos unos programas que son costosos de desarrollar, además son para un único uso, lo cual encarece muchísimo el proceso, y lo que podemos encontrar aquí también son limitaciones físicas. Al final estamos quitando material con una fresa que tiene una volumetría, tiene un diámetro y una longitud. Esto puede impedirnos llegar a realizar cierto tipo de geometrías que con manufactura aditiva sí que tenemos esa libertad. Además, cuando hablamos de manufactura sustractiva, podemos encontrarnos con que la limitación del espacio que necesitamos para albergar el implante o cuando queremos crear una superficie que se vaya a integrar, no podamos generarla por los problemas físicos y tenemos que recurrir a procesos adicionales como un recubrimiento. En cambio, la manufactura aditiva, que construye el volumen capa a capa, lo que permite también es generar una serie de estructuras que sean osteoinductoras y que luego faciliten que el implante quede adherido cuando el hueso vuelva a crecer. Entonces, basándonos en estos principios, podríamos decir, como todo el mundo sabe, que la fabricación aditiva se basa en levantar el objeto capa a capa. Lo que ocurre con esto es que cuando aplicamos esta definición, podríamos decir que cuando una empresa de construcción está levantando un edificio, incluso con su sistema de andamiaje, o cuando un albañil está levantando un muro de piedra, también está haciendo manufactura aditiva, porque está depositando material capa a capa. Pero todos sabemos que esto realmente es construcción. Entonces, lo que nos damos cuenta es que en esta definición nos falta un pequeño matiz. Y este matiz podría ser que para considerar que algo es manufactura aditiva tiene que haber sido previamente diseñado en un entorno digital. Se tiene que haber utilizado un software de diseño que permita crear el volumen deseado y luego transcribirlo a un lenguaje máquina que el equipo de impresión finalmente sea el que pueda interpretarlo y construir este objeto capa a capa. Cuando hablamos de tecnologías aplicadas al sector sanitario, podríamos distinguir de dos grandes grupos a día de hoy. Los de la izquierda serían los que tienen presencia normalmente en las unidades de fabricación intrahospitalaria, por ejemplo, por las máquinas de filamento o las de resina, como hemos podido estar viendo ahora en el descanso en el laboratorio de Biofab.
Por otro lado, tendríamos las máquinas de polvo, de poliamida o de aleaciones metálicas, de titanio, básicamente. Este tipo de máquinas tienen unos requerimientos en cuanto a espacios, en cuanto a inversiones, postprocesados mayores. Entonces, de momento, se subcontrata a empresas externas. Yo opino que en el futuro debería de poder integrarse también este tipo de maquinaria en las infraestructuras hospitalarias, pero es cierto que a día de hoy todavía no es el momento de ello. En nuestro caso, contamos a la izquierda, por ejemplo, con una máquina de HP, una Multijet Fusion 5200 de poliamida 12, que es el material biocompatible con el que fabricamos las guías quirúrgicas. Esta máquina va depositando una capa de poliamida 12, luego aplica unos agentes de fusión y de brillo donde va a formalizarse la pieza y después la máquina aplica calor para terminar de fundir estos dos componentes. Así va construyendo el objeto. Por otro lado, a la derecha está la máquina de titanio. Es una máquina, una Turpin 2000 de Trumpf, que deposita la capa de titanio, precalienta el material a una temperatura bastante elevada para posteriormente un láser terminar de sinterizarlo elevando la temperatura a su punto de fusión. Y de este modo se construyen las piezas de titanio. En cuanto a beneficios que pueden tener aplicar este tipo de flujos de trabajo al sistema sanitario, hay muchísimos, pero me gustaría destacar estos 4. En primer lugar, la agilidad. O sea, la relación que se puede generar entre un ingeniero y un cirujano muchas veces agiliza los procesos de desarrollo. No hay un intermediario que tenga que hacer de mensajero para que la información fluya y al final esta agilidad se transmite también en rapidez de desarrollo y de fabricación. Los casos que antes podían llevar semanas, incluso meses de desarrollo, tal vez en un par de semanas o en una y media lo podamos tener resuelto y en fabricación. Por otro lado, se reduce la incertidumbre. Este proceso de desarrollo personalizado lleva implícito siempre un proceso de planificación, una validación de lo que se va a fabricar, porque antes de llevar a cabo algo al plano material tenemos que estar seguros de que lo que hemos desarrollado va a ser útil. Entonces, este proceso forzado de planificación también lleva intrínsecamente una reducción de la incertidumbre. También una menor radiación. La escopia intraoperatoria muchas veces puede llegar a aplicarse unas 30 veces o incluso más a un paciente. Cuando vamos ya con una planificación realizada, con unas guías que nos van a garantizar que cuando quede bloqueada tenemos claro cuál es el plano de osteotomía y dónde tenemos que ir a hacer los fresados y en qué dirección, esto reduce drásticamente la radiación que se le aplica también al paciente. Y finalmente la innovación. Cuando colaboramos ingenieros con cirujanos, lo que ocurre es que aquí surgen ideas innovadoras. Muchas veces el equipo médico tiene muchas ideas creativas por su flujo de trabajo diario y sus inquietudes, pero hay ciertos momentos en que esto se puede quedar descolgado por falta de medios o de contactos en el mundo del desarrollo. Entonces, este tipo de flujos de trabajo fomentan también la innovación y la creación de nuevos productos en el ámbito médico. En cuanto al perfil profesional de las personas que desarrollan producto personalizado, pues destacar 5 aspectos. Primero que nada, el diseño 3D. Es imprescindible poder llevar a cabo un modelado paramétrico que después nos permita realizar pequeñas modificaciones cambiando algunos parámetros, que no tengamos que empezar de cero cada vez que queremos hacer alguna modificación. También modelado orgánico. Hay que saber cómo adaptar estos diseños a la anatomía del paciente, que al final es la finalidad, ¿no? Es el objeto definitivo que se busca con este tipo de productos. Y también muy importante el diseño para fabricación. Cuando hacemos un diseño y es muy bonito en pantalla, pero después no se puede llevar a cabo por las limitaciones de la tecnología, no ha servido para nada el trabajo. Tenemos que saber que lo que estamos diseñando después es completamente válido para ser llevado a la realidad. En cuanto a anatomía, esto para la gente que venimos más del mundo ingenieril nos queda un poco más lejos y hay que hacer un esfuerzo extra. Hay que conocer terminología, hay que hablar al final el mismo lenguaje porque nos tenemos que comunicar. Si no hablamos el mismo lenguaje no puede haber una comunicación. Entonces hay que hacer este estudio de terminología, de entender cómo funciona el cuerpo, de qué pasa cuando introducimos nuestros componentes dentro del cuerpo humano, qué reacciones pueden causar, cómo se pueden mitigar. Y también muy importante, pues anatomía sana y patológica. Muchas veces en un atlas podemos encontrar anatomía sana, pero cuando viene un caso personalizado, porque es un caso complejo, muy probablemente lo que nos encontremos sea una anatomía patológica y que diste bastante de anatomía sana. Ligado con este análisis de la anatomía, pues tenemos que saber manejarnos con estudios de imagen médica.
Tenemos que saber cómo importar un TAC, una resonancia, cómo trabajar este tipo de imágenes y también saber interpretarlas. Obviamente nunca vamos a llegar al nivel de un radiólogo, de una radióloga, pero sí que tenemos que tener las nociones suficientes como para poder desarrollar nuestro trabajo de una forma segura y prácticamente sin dudar. Siempre con la supervisión o con el refuerzo si tenemos cualquier duda, pero hay que conseguir ese punto de independencia. Finalmente, después de tener clara la interpretación, tenemos que poder segmentar, o sea, tener los conocimientos suficientes como para, después de haber analizado la imagen médica, saber qué estructuras son las que tenemos que extraer para trabajar posteriormente. En cuanto a procedimientos quirúrgicos, al reunirnos o al planificar junto con los cirujanos, aquí tenemos que entender cuál es el abordaje que se va a llevar a cabo, dónde se va a hacer la incisión, en qué dirección, cómo va a ser de larga, qué margen de trabajo vamos a tener dentro del cuerpo, porque si hacemos unas guías que al final bloquean por una parte que no es donde se va a hacer la incisión, si el abordaje no es el que no está adaptado o el diseño no está adaptado al abordaje que se va a llevar a cabo, no va a servir la pieza que hemos diseñado. De este modo también tenemos que comprender cómo funcionan las fracturas, cómo sueldan los huesos, qué modos de anclaje podemos darle en estas fijaciones, ¿no?, para ver si es mejor fijar completamente un implante o es mejor dejarle un pequeño juego, esto junto con el criterio del cirujano, pero es muy importante que se vayan tomando conciencia de este tipo de conceptos. Finalmente, en cuanto a fabricación, es obligatorio conocer todos los procesos de fabricación, porque cuando vamos a ofrecer una solución, primero tenemos que pensar en qué tecnologías podemos utilizar, que tenemos al alcance, y hay que saber cómo funcionan para atarlo con el primer punto, el de diseño para fabricación. Tenemos que adaptar nuestro criterio a lo que se vaya realmente a materializar. Después, métodos de postprocesado, es muy importante también saber si la pieza va a ir en bruto, si va a ir pulida, si hay que pulir ciertas caras para evitar proliferación de bacterias o si es mejor dejarlo en bruto para que esa rugosidad se adapte mejor al cuerpo. Y finalmente, pues en cuanto a tolerancias y acabados, hay que conocer también que cuando diseñamos tenemos unas medidas, cuando fabricamos tenemos otras y cuando aplicamos el postprocesado estamos también modificando geométricamente la pieza que hemos creado. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores. Algunos casos prácticos que ya se han llevado a cabo, principalmente en neurocirugía, cirugía maxilofacial y cirugía ortopédica y traumatología. En cuanto a cirugía, neurocirugía, hemos traído un par de casos. Esto es una craneoplastia de un segundo tiempo quirúrgico, que hubo ya un implante, un aloinjerto. Había una reabsorción y se hizo una pequeña plastia para cubrir este defecto. Empezamos con un estudio de espesores de hueso para ver dónde tenemos más garantías de éxito en los anclajes. Después, cuando tenemos esa validación, ya pasamos al procedimiento de diseño, basándonos en el plano contralateral para buscar siempre la mayor correspondencia estética. Se diseñan las superficies que se acoplen a la anatomía del paciente y finalmente se fabrica tanto el biomodelo como el implante y es lo que se sirve luego. Cuando es un caso tumoral hay también que hacer una resección. Entonces, aquí lo que hay que planificar son los márgenes de seguridad. Hay que garantizar que la recidiva no tenga lugar. Y luego, como hay que hacer un seguimiento, en estos casos pues también se puede indicar que el implante en vez de titanio sea de PIC, como comentaba antes, es radiotransparente, y nos facilita que luego se pueda hacer un seguimiento y una evaluación de que evidentemente no hay una recidiva. En cuanto a cirugía ortopédica y traumatología, esto es un tumor en radio distal al que hubo que hacer una osteotomía para quitarlo y luego una reconstrucción. Partimos, como siempre, de la segmentación, después una planificación quirúrgica donde se definen los planos de corte y las direcciones de fijación. Cuando tenemos claros y validados todos estos puntos del diseño, se empieza a trabajar en las guías de corte y de fresado. Una vez tenemos validadas estas guías, pasamos a la fabricación y, en paralelo, estamos también diseñando y validando el implante de titanio. Cuando tenemos todo conjunto, se pasa al servicio que toque y a operar. Una reconstrucción de un sarcoma de Ewing. Estaba el sarcoma en peroné, hubo que hacer un corte completo y parte también de tibia.
En este caso, pues tras la planificación se diseñó una estructura lattice que se llama, que es la estructura que reconstruye la tibia. Este tipo de estructuras son los que comentamos al principio, que difícilmente podrían ser reproducidas con manufactura sustractiva por la libertad geométrica que tiene. Es muy orgánica, tiene multitud de planos y sería muy complicado o casi imposible llevar a cabo este tipo de piezas con un mecanizado CNC tradicional. Lo bueno de la manufactura adictiva es que nos permite crear este tipo de soluciones nuevas que dan una segunda oportunidad a algunas patologías que tal vez en otro momento no hubiese sido tan conservador el desenlace. En cuanto a cirugía maxilofacial, en este caso, por ejemplo, una placa de reconstrucción personalizada. Tradicionalmente se coge un biomodelo y se puede predoblar esta placa antes de ir a quirófano o incluso in situ. Esto también genera una serie de fuerzas en la placa porque estamos adaptándola, estamos quitándole su forma original para darle una nueva forma. Esto genera una serie de tensiones. En este tipo de productos que diseñamos ya la placa con la forma definitiva, lo que se evita son este tipo de tensiones. Estamos generando un producto que ya va a adaptarse completamente a la anatomía del paciente. Entonces partimos, como siempre, del análisis de stock óseo, vemos dónde tenemos mejor densidad, planteamos cuáles podrían ser los puntos disponibles y luego, en función de lo que el cirujano prefiera, se dejan el número de fijaciones o de propuestas de fijaciones que él desee. Cuando tenemos todo listo, se fabrica y este es el modelo final que se sirve también. Reconstrucción de suelo de órbita, cuando tenemos un defecto en el suelo de la órbita y perdemos la altura del ápice ocular, necesitamos devolver la volumetría original de la órbita a su valor más cercano posible. En estos casos nos basamos en la órbita contralateral, analizamos cuál es su volumen y recuperamos la altura del ápice ocular para devolver la mayor similitud con la anatomía original. En estos casos, los implantes tienen que ser de un perfil muy bajo. Cuando hablamos de perfil bajo, queremos decir que tengan espesores lo mínimo posible para garantizar que mecánicamente sea estable, pero que no pueda inferir en ninguna otra estructura y que también sea lo mínimo palpable posible. Al final está en una posición muy visible y tenemos que intentar que quede lo más discreto posible. Las fijaciones aquí también son de un diámetro bastante fino y las cabezas de los tornillos lo mismo, son perfiles muy bajos para reducir la palpabilidad al máximo. En cuanto a reconstrucciones con colgajos, en este caso, por ejemplo, es una reconstrucción maxilar con colgajo libre de peroné. Esto significa que vamos a reconstruir una parte del maxilar con un hueso donante, en este caso el peroné. Para llevarlo a cabo se lleva una planificación intensa y extensa de cuál va a ser la osteotomía y qué parte del hueso donante es la más adecuada y en qué orientación, para luego poder definir correctamente cuáles deben ser los planos de corte y cómo generar esta reconstrucción. Tenemos que quitar el mínimo hueso posible de peroné, pero con unas garantías de que esto luego vaya a funcionar mecánicamente y logre una buena inserción. En estos casos planificamos con los cirujanos, posteriormente diseñamos y fabricamos las guías quirúrgicas y esto es lo que se sirve luego a la cirugía. Otro tipo de casos de PSI varios, pues tendríamos los casos de guiados de implantes cigomáticos, cuando necesitamos devolver piezas dentales y no tenemos stock óseo en el alveolo, tenemos que irnos a buscar el hueso cigomático, pues ayudamos a guiar estas fresas al arco cigomático. También guiado para artroplastias, generar guías que nos faciliten los cortes y nos ayuden de una manera más sencilla y más rápida en quirófano poder llevar las osteotomías que necesitamos. Cirugía ortognática, cuando tenemos que hacer unos avances maxilares, mandibulares, mentoplastias, aquí se generan tanto los biomodelos como las guías quirúrgicas y finalmente las placas personalizadas para la reconstrucción de los segmentos. Implantes subperiósticos o yuxtaóseos, pues son implantes que van debajo de los tejidos blandos en contacto con el hueso y lo mismo, estos son todos casos personalizados que se pueden desarrollar sin ningún tipo de problema.
Y luego placas para recidivas que pues sean casos que haya habido una infección, haya que retirar placa y posteriormente haya que hacer una reconstrucción también de stock óseo. Pues entonces se puede generar una placa que refuerce el área afectada y, por otro lado, dejarle unas fijaciones planificadas para cuando se lleve a cabo la osteotomía del hueso donante, pues poder incluirlo con esta placa personalizada. En cuanto a desafíos y un poco la vista hacia el futuro, lo que plantean todas estas formas de trabajo es que necesitamos nuevas especialidades formativas. Esto viene muy bien y muy ligado con el anuncio, ¿no?, de este nuevo máster, que por lo que tengo entendido un poco es la finalidad de enfocar a los alumnados pues, a este tipo de soluciones y empezar a formar profesionales que puedan dar también servicio a este tipo de necesidades. Luego también muy importante la integración de los ingenieros e ingenieras en equipos médicos. La comunicación es vital, como hemos estado viendo, tiene que ser muy fluida y tenemos que hablar todos el mismo idioma. Entonces, es muy importante que podamos también integrar dentro de estos equipos médicos a profesionales de la ingeniería. Y después también, como tercer punto, es muy interesante y está muy bien que vengan empresas también de otros países a desarrollar casos en nuestro territorio. Nos nutre mucho y podemos aprender mucho de experiencia de los demás, pero veo que es muy importante que podamos fomentar y que podamos desarrollar nuestro propio sistema, ¿no?, de ingeniería y que podamos también ofrecer al mundo nuestras soluciones y convertirnos en referente. Está muy bien que podamos utilizar soluciones de terceros, pero también deberíamos ir en pro de intentar que nuestras soluciones sean una referencia fuera de nuestras fronteras. Y como último, me gustaría lanzar una cuestión al aire, que es si conseguiremos retener el talento español y no tengamos que irnos fuera a trabajar, fomentando la innovación, el emprendimiento y el avance tecnológico de nuestro país. Yo dejo la cuestión para que le deis una vuelta, a ver qué es lo que opináis. Y nada, muchas gracias por la atención y por la invitación de estar hoy aquí. Ha sido un placer y un saludo.